El legado del Padre, con nuestro pastor Alberto Martínez. El día de hoy, ya que es un tema muy importante y no nada más porque estamos celebrando el Día del Padre te quiero compartir este mensaje. Pero el día de hoy te quiero compartir el impacto del Padre en los hijos. El impacto del Padre en los hijos. Ahora, no solamente vamos a estar hablando, decir, bueno, pues no soy papá, no es para mí. No solamente estamos hablando del vínculo, ¿no?, que puede haber con los padres que están aquí, con los hijos. No, solamente estamos hablando de eso, sino que estamos hablando del impacto del Padre en los hijos como parte de la identidad. Hemos estado hablando en estas sesiones, en estos días, acerca de la identidad del hijo. Hemos estado hablando acerca de la fe y diferentes características en la identidad de los hijos. Entonces, cuando hablamos de la importancia, del impacto del Padre en los hijos, estamos hablando como parte de la identidad. El impacto que Dios, Padre, tiene en nosotros como hijos. Entonces, es mi objetivo el día de hoy mostrar la importancia de la paternidad y el impacto y la función del Padre. Mostrar la importancia de la paternidad y el impacto y la función del Padre. Esta palabra va dirigida a todos los hijos, porque Dios como Padre nos quiere dar a conocer, nos quiere mostrar estas características. ¿Estás listo? Pregúntale ahí al lado a ver si está listo. Ok, la sesión pasada estábamos hablando acerca de la importancia de los modelos. ¿Cuántos se acuerdan? Yo me acuerdo. La forma más efectiva de enseñar es a través de modelos. La forma más efectiva de enseñar es a través de modelos. Entonces, como seres humanos, proyectamos los modelos que hemos recibido a lo largo de los años. Los modelos de familia, los modelos de matrimonio, los modelos financieros, modelos alimenticios. Entonces, como seres humanos, como personas, proyectamos estos modelos que hemos recibido a lo largo de los años y los producimos esos mismos modelos. No producimos lo que queremos ver. Hablando de los padres, ¿no? Quisiera que mi hijo fuera así, quisiera que mi hijo fuera acá. Pero no producimos lo que queremos ver, sino que producimos lo que somos, transmitimos y producimos lo que somos, lo que hemos recibido. Entonces los modelos son importantes. Los modelos son importantes. La única conexión que una generación futura tiene con una generación pasada eres tú que estás aquí el día de hoy. La única conexión que hay, ¿no? Y lo vemos, en este país mucho, ¿no? Ya sea mexicoamericanos o primera generación de americanos, ¿no? Donde, aquí es algo que se ve mucho, ¿no? Donde, el niño nace aquí, crece, tiene hijos y ya después de cierto tiempo, pues los hijos no se pueden relacionar o incluso hablar el mismo idioma que los abuelos. Mi hijo, en estas vacaciones, ¿no?, le hemos estado practicando más el español. Porque la única conexión que ellos tienen con las raíces, la única conexión que hay con una generación pasada, somos nosotros. Entonces, de mí depende los modelos que esté proyectando, de mí depende lo que esté transmitiendo. Nosotros somos la única conexión. Entonces, hay una función muy importante para ti que estás aquí. Una función de producir, una función de transmitir,
de conectar una generación con los valores. En un tiempo como hoy, hay una función muy importante de conectar una generación con la integridad, con la moral, con los valores, con la ética, conectarlos a una cultura, conectarlos a una identidad. Ese es el objetivo de Dios, ¿sabes? Haciendo uso de la paternidad, haciendo uso del reino como modelo para conectar al ser humano a una cultura, para conectar al ser humano a una identidad. Entonces tenemos una función muy importante. Mi esposa lo decía aquí y no nos pusimos de acuerdo, al menos que haya leído mis notas o algo. Pero Dios es un Dios generacional. Lo decía la sesión pasada también, para asegurar la siguiente generación, primero necesito asegurarte a ti. Era lo que decía Dios, para asegurar la siguiente generación. Primero necesito asegurarte a ti, a esta generación. Dios te quiere asegurar, Dios te quiere afianzar, Dios te quiere afirmar. Es un Dios generacional. Las promesas que Dios da, las palabras que Dios da, no solamente se detienen contigo, sino que abarcan tus generaciones. Y como un Dios generacional, su compromiso está con la siguiente generación. Entonces, para asegurar una generación futura, puedes ver a los niños pequeños. Para asegurar una generación futura, primero hay que asegurar la generación que está presente. Y eso es lo que quiere hacer Dios: asegurarte, afianzarte, afirmarte. Levanta la mano y di: Dios me quiere afirmar. ¿Con qué motivo? Bueno, pues para dar fruto. Te quiere dar raíces para poder producir fruto. Sabes, las raíces es lo más importante de un árbol. Puede dar frutos y puede estar pues más o menos bueno el fruto. Pero a la primera helada pues todo el árbol se echó a perder. Lo más importante son las raíces. Y sabes, Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al aguas y que extiende sus raíces a la corriente. Dice: no temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán siempre verdes. Esa es una característica de las raíces y del lugar donde está. Dios quiere que extiendas tus raíces en el lugar donde estás. Te va a poner en un lugar. Aquí dice: será plantado junto a corrientes de agua. Dios te quiere llevar a un lugar. Te quiere plantar en un lugar para que eches raíces. Dice: cuando venga el calor, no temerá, sino que su hoja estará siempre verde. En el año de sequía no se inquietará. Y luego dice estas palabras importantes: ni dejará de dar fruto. Dos cosas muy importantes. Empieza: el que confía en el Señor. Habla de la confianza. Será plantado en un lugar específico, junto a corrientes de agua, y extenderá sus raíces. Entonces todo lo que viene después de ser plantado es esto: habrá siempre fruto, su hoja estará verde, cuando venga el calor no temerá, ni se inquietará cuando venga la sequía o cuando sea el tiempo de sequía. Dios te quiere afianzar. Dios quiere que eches raíces para que des fruto. Lo más importante de un árbol es un fruto. Lo más importante son las raíces.
Dios quiere que extiendas tus raíces. Dios quiere que te extiendas en ese conocimiento de la verdad, en las raíces, para que estés firme, para que cuando venga ese momento difícil, hay suficientes raíces para sostenerte en el lugar donde estás y no ser como de las personas, ¿no? Que estoy en un lugar, pero si la situación se pone difícil, no hay raíces. Bueno, me voy a lo que sigue. Me muevo a lo que sigue. Bueno, aquí no me funcionó, me voy a lo que sigue. Dios te quiere poner en un lugar donde esté fluyendo palabra de verdad y donde puedas echar raíces para que cuando el problema, ahí dice cuando la sequía venga, no dice no que no va a haber problemas, sino que van a venir temporadas difíciles, pero las raíces del árbol se van a extender, dice ahí. Y eso le va a ayudar a permanecer. Dios te quiere fortalecer, Dios te quiere afianzar, Dios te quiere asegurar. Al asegurarte a ti, está asegurando la siguiente generación. Entonces es muy importante el que estés aquí el día de hoy. Es un Dios generacional. Empezamos. Ok, el primer modelo, hablando de modelos, que es afectado a través de la desobediencia del hombre, es el modelo de la familia. Es la paternidad. Es distorsionada. El ser humano pierde esa identidad. Adán y Eva pierden ese referente de padre. Y da un inicio a una historia muy negativa. Da inicio a una historia muy desalentadora. Da inicio a una historia de malos frutos. A una historia sin un referente. El ser humano se desconecta, se desvía. El referente que tenían, la imagen, el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano era la imagen de Dios, pero a la misma vez Dios era la imagen del ser humano, era el referente. Cuando se quita el referente, el ser humano ya no sabe a qué acudir, pierde esa identidad, la ausencia de ese referente. Ahora, antes de mostrarte el impacto del Padre, te quiero mostrar el impacto de la ausencia del Padre. Y esto es algo tan impactante. El censo de los Estados Unidos hace algunos años hizo un estudio acerca, lo tituló La crisis en América. La crisis en América y la ausencia del Padre. Y daban ciertas probabilidades, estadísticas muy alarmantes sobre el impacto que tiene la ausencia del Padre en la familia. Ahora, no te voy a leer todas, solamente tomé algunas que me parecen impresionantes. Así como un padre es de impacto al estar en la casa, es de influencia, también es de influencia cuando no está en la casa, cuando no está. Entonces, esto es lo que decían. Una persona sin un padre es 4 veces más probable que experimente la pobreza. Una persona sin un padre es 7 veces más probable de convertirse en padre antes de los 18 años. Una persona sin un padre es 2 veces más probable de no terminar la escuela. Decía el 75%, y esto son estadísticas que no fueron hechos ni por una iglesia, ni fue el censo de los Estados Unidos, que vieron la importancia o la falta de los padres en la familia. Y decía que el 75% de los adolescentes tratados en centros de rehabilitación crecieron en hogares con un solo padre.
85% de los adolescentes en los centros de detenciones, 85%, imagínate eso, crecieron sin un padre. 50% de todos los presos, dice, crecieron en hogares cuando un padre de familia estaba ausente. 85% de esos mismos presos tienen cosas negativas que decir de papá. 92% de esos mismos presos son padres. Entonces puedes ver el círculo. La ausencia del padre elevó las probabilidades de tomar malas decisiones. Y dice aquí el 92% son padres, 92% de las personas que están en la cárcel. Entonces nuevamente está el padre ausente y empieza otra vez porque es el modelo. Este artículo decía cómo la crisis que se está viviendo en los Estados Unidos se puede trazar en muchos de estos casos a la ausencia del padre, a la ausencia de una paternidad. Que hay un impacto cuando papá está ausente, así como la presencia de papá, del padre, tiene un impacto muy fuerte, así como la presencia, la ausencia también tiene un impacto muy fuerte. Entonces, cuando vemos el modelo correcto de paternidad y la influencia y el impacto del padre en los hijos, podemos ver un panorama muy diferente. Podemos ver cómo Dios hace uso de este modelo de paternidad para hacerle llegar al ser humano todo lo que necesita. Significado del padre, te lo quiero dar. El día de hoy vamos a ver la importancia de la paternidad, el modelo correcto. No nada más porque somos padres, pero porque somos hijos. Entonces me puedo refugiar en estas características. Ir al significado de padre es la palabra hebrea Abba, y la puedes ver, o a lo mejor la has visto en ciertas escrituras en la Biblia, que se quedó en su original, varios versículos, pero Romanos 8:15 es un versículo que te quiero leer. Dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, y les permite clamar, esta es la palabra, Abba, Padre. Les permite clamar, Abba, Padre. Este es el significado. Abba quiere decir el que sustenta, proveedor, el que cuida, el compasivo. Abba es autor, es fundador, es fundación. Abba es el que protege. Abba es raíz o fuente. Ahora, de estas características solamente voy a tomar algunas y te quiero dar 4 características muy importantes en la paternidad que emanan del Padre. Solamente voy a tomar algunas que considero que son fundamentales conocer y ver la influencia que el Padre tiene en los hijos. Ahora, al ver estas definiciones, quiero que nos pongamos en una posición de hijos. Sí. Leíamos en el versículo pasado, porque hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu que nos adopta como hijos. Entonces nos vamos a poner en una posición como hijos, sí, porque hemos recibido este espíritu de adopción al creer, pero también es necesario que me ponga en una posición de padre para poder conectar
para poder transmitir a la siguiente generación un modelo correcto de paternidad. Te decía, la única conexión que hay con la siguiente generación eres tú. La pregunta es, ¿cuáles son los modelos que he recibido y cuáles son los modelos que estoy transmitiendo a la siguiente generación? ¿Cuál es la conexión que tienen? Por eso hay un problema, y te lo decía, el problema del mundo no es un problema de pecado. It's not a sin problem. Es un problema de identidad. Entonces, si no hay una conexión de la generación futura a la generación pasada, no hay una identidad, no hay raíces. Entonces, al primer problema o a la primer línea de pensamiento que dice que esto es más importante, a la primer línea de pensamiento del mundo, empiezan a tambalear en una identidad. Ahora ya no sé qué soy. Ahora ya no sé quién soy. La única conexión que hay con una generación pasada, con los valores, con la identidad, con la ética, con la integridad, la única conexión que hay eres tú. Entonces hay una función muy importante. Y te quiero dar estas características porque somos hijos y podemos acudir al Padre. Pero muchos de nosotros también somos padres o vamos a ser padres en un futuro. Y necesitamos saber el modelo correcto de paternidad, el modelo correcto y lo que requiere o las características de un buen padre. ¿Estás listo? Ahí va. Yo sé que estás listo. El padre es fundador, o es uno de los significados, fundador, del mismo significado, fundación. Ahora, la fundación es la parte más importante de un edificio. Si la fundación es frágil, todo el edificio es frágil. Puede ser un edificio con las cosas más caras, con las mejores ventanas, los mejores equipos, lo que tú quieras. Pero si la fundación es frágil, todo el edificio es frágil. La fundación es muy importante. El padre es una fundación para los hijos, para la familia. Es parte fundamental en la edificación de una familia. Cuando los primeros migrantes vinieron a este país buscando libertad, religious freedom, libertad religiosa, al llegar a este país redactaron un documento, ¿no?, con los derechos de los ciudadanos de este país, que esta acta todavía está vigente hasta hoy en día. Esta acta todavía está vigente. Es la Constitución. Ahora, esta es la base del país. Es la base del país. Esta acta es la que dicta los derechos. Esta acta es la que dicta. Es la base de los derechos del ciudadano. Ahora, a los hombres que formaron parte en la formación de esta nación, los hombres que influyeron al redactar estas ideas, porque ahora es la Constitución, pero en ese tiempo eran ideas. Los hombres que tuvieron esta influencia para poner una base se les llama founding fathers o padres fundadores, porque pusieron la base. Es la importancia de la paternidad, porque en una base todo un país es estructurado.
pusieron una fundación en la cual un país hoy en día puede ser construido, es construido. El padre o el ser padre no es una posición. Nuevamente, el ser padre no es una posición, sino una función que se cumple. Cuando alguien dice, yo soy padre, o bueno, yo tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, los que tengas, no sé. Cuando digo yo soy padre, no estoy nombrando ni una posición, ni un título, aunque puede haber ese concepto. Ese es mi título, ahí es donde encajo en la familia. Yo soy papá, no sé, pues qué. Pero no es un título, sino es una función. Cuando digo yo soy padre, estoy nombrando la función que cumplo dentro de la familia. Yo soy la fundación. Podemos tener ese concepto, ¿no? Ese es el título. Es papá. Pero va más allá de un título, va más allá de una posición, sino que el ser padre es una función que se cumple. Ser la base. Padre es fundación. Y Dios como Padre cumple esta función al poner una fundación firme. Sabes, Timoteo, o el libro a Timoteo dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios, a pesar de todo, el fundamento de Dios en el cual, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Dios como Padre ha puesto un fundamento, ha puesto una fundación en el cual puedes edificar, en el cual puedes construir, en el cual puedes estar firme, en el cual estarás seguro, en el cual puedes construir con firmeza. Ese fundamento es Jesucristo. Y lo dice 1 Corintios 3:11, dice, pues nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Una casa con este fundamento va a permanecer. Cuando vengan temporadas difíciles, va a permanecer. Cuando vengan las temporadas de sequía, va a permanecer. Porque es un fundamento que ha permanecido, un fundamento firme. Dice, el que edifique en este fundamento no será avergonzado. La pregunta como padres es, ¿qué clase de fundación hemos sido para nuestros hijos? O si todavía no tengo hijos, ¿qué clase de fundación quiero hacer? Quiero ser para mis hijos. ¿Han hallado firmeza, integridad? ¿Qué es lo que han hallado? Sabiduría. Padre es fundación, es base. Padre es lo más importante de un edificio. ¿Qué tipo de fundación hemos sido? ¿O cuál es el modelo que he tenido? ¿Cuál es el modelo que he recibido de papá? Porque lo muy probable es que voy a duplicar, voy a multiplicar lo que he visto. ¿Qué tipo de fundación quiero hacer para mis hijos, para la siguiente generación? Quiero que hallen en mí firmeza, estabilidad. No, pues vamos con alguien más, no, porque papá es medio inestable. Si le cuento en lo que ando metido, pues se va a enojar. ¿Qué tipo de fundación hemos sido? ¿O qué fundación quiero ser? ¿Qué tan firme, qué tan estable estoy? ¿Qué tan profunda van mis raíces?
Afortunadamente tenemos al mejor Padre, ¿sabes? Y nos muestra cómo ser esa base, nos muestra cómo ser esa fundación para cumplir esa función. Nos da todas las herramientas. Tenemos al mejor Padre que nos da las herramientas, nos muestra cómo ser esa base, esa función, cómo cumplirla y asegurar la siguiente generación. ¿Cómo edificar una casa? Bueno, Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en prácticas. Una vez más, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Nos da las herramientas. Puedes decir, bueno, a lo mejor no tuve el mejor modelo. Mi papá fue algo duro, fue algo rígido, no sé. No estuvo, lo que tú quieras. Pero Dios como Padre nos da las herramientas, pone un fundamento y dice: todo el que oye las palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles palabras? Bueno, la que se está hablando, la que encuentras en tu Biblia. Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Otras versiones dice: es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Ahora, en esta misma parábola hay otro hombre que no construyó sobre la roca. A lo mejor escuchó las palabras, pero no las puso en práctica. No me sirve de mucho escuchar, tener el conocimiento. El que oye y hace su palabra es un hombre sabio, una fundación firme, una fundación sólida, una fundación estable para poder edificar. Una fundación estable se forma a través de escuchar y poner en práctica la palabra de verdad. Deuteronomio 6, 6 y 7, y lo leíamos al iniciar, te lo quiero leer, y dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nuevamente vemos cómo Dios está asegurando la siguiente generación. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Qué tan diligente hemos sido para enseñar a nuestros hijos? Sabes, en una ocasión platicaba con mi esposa y decía, bueno, ella me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que garantiza que nuestros hijos van a empezar de donde yo acabé? No, porque es un dicho que comúnmente decimos, bueno, mi hijo va a empezar de donde yo acabé. Bueno, ¿qué es lo que está garantizando eso? ¿Cuál es la diligencia que tengo para enseñar lo que he aprendido? ¿Cuál es la diligencia que tengo para enseñar la palabra que Dios me ha dado? La palabra de verdad. Aquí dice, no, va a estar en tu corazón y sé diligente en enseñarlas a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en la casa. Ay, bueno, pues qué difícil. ¿Qué es lo que hago cuando llego a la casa y me siento? Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué es lo que hemos transmitido? ¿O cuál es la diligencia que tenemos para transmitir lo que hemos aprendido? No, muchas veces nuestros padres nos enseñaron a trabajar y lo hacemos muy bien, pero no nos enseñaron qué hacer con el dinero. No nos enseñaron cómo invertir a lo mejor. ¿Qué tan diligente hemos sido en las enseñanzas? ¿Qué garantiza? No, que mis hijos no van a pasar por las mismas cosas que yo pasé.
Dice, enseñarás a tu hijo, serás diligente. Debemos conectar a la siguiente generación. Necesitamos ser diligentes en la enseñanza. Cuando Dios te da una palabra o cuando recibes una palabra, transmitirla. Garantizar que vas a estar conectando a la siguiente generación con algo que ha recibido. Aquí vemos cómo se está asegurando la siguiente generación, afianzando a los padres, poniendo la palabra en su corazón. La palabra que Dios te da aquí, cuando estás orando, la palabra que recibes cuando lees la Biblia y la recibes. Debes ser diligente como padre y transmitirla a tus hijos. Eres la base, papá. Padre, eres la base sobre cual tus hijos edificarán. Los modelos que muestres, los modelos que proyectes, van a ser los modelos que vas a producir. Número 2, padre es fuente, source o causa primaria. Padre es fuente y fuente cumple la función del padre. Entonces decimos padre es el que engendra, pero padre es el que es fuente. Algunos no tuvieron esa fuente o esos recursos, esa fuente de aprendizaje, esa fuente de amor, esa fuente de aceptación. No hubo esa fuente, no hubo ese padre, no hubo ese referente. O en otros casos no estaba distorsionada o había un modelo equivocado de la fuente. Había un modelo equivocado de lo que es la paternidad. Hay fuentes que ni siquiera saben que son fuentes. ¿Por qué eres así, hijo? Bueno, pues de algún lado lo aprendió. A lo mejor no había las herramientas correctas. Y hemos recibido tanta información, tantas tradiciones. Nos hemos conectado a tantas fuentes que nos han costado tiempo, nos han costado tantas cosas. Nos hemos conectado a diferentes fuentes que nos han dicho no tanta información. Nos hemos conectado a fuentes de herencias generacionales, entre enfermedades, entre limitaciones, entre pobreza. Y hemos pagado un precio muy alto de malos resultados. Hemos pagado un precio muy alto que no queremos producir. Y podemos decir, bueno, es lo que recibí, es lo que vi, ¿qué más podía hacer? Dios, como Padre, Dios en su infinito amor, nos llama a conectarnos a Él como la fuente de vida. Sabes, mientras nos hemos conectado a otras fuentes que nos han costado entre tiempo, nos ha costado, no sé, fuerzas, nos han costado desvíos de años. Dios, como Padre, en su infinito amor, nos llama a conectarnos a Él como la fuente de vida. Y es lo que dice Apocalipsis. Y te quiero leer Apocalipsis 21, 6 y 7. Dice: ya todo está hecho. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto es impresionante. Sabes, mientras nos hemos conectado a otras fuentes que nos han costado tantas cosas, entre años, esfuerzos, dinero, lo que tú quieras, dice, ya todo está hecho. Ya todo está hecho.
Eso es impresionante. Yo soy el principio y el fin, o el alfa y el omega. El que tenga sed, le daré de beber. Y lo más impresionante, gratuitamente, gratis, de la fuente de agua de la vida. Eso es impresionante. Dice: el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios te está llamando como hijo a conectarte a la fuente, que es gratuita, y como resultado recibirás vida. Padre, it's source. Padre es fuente. Papá, tú que estás aquí, nuevamente nos dirigimos a ti o a los padres. Eres fuente para tus hijos. Lo que salga de tu boca, de tus acciones, de tus actitudes, de tus hábitos, eres fuente. Como esa fuente, como esa causa primaria, se desbordará a tus hijos. Juan 5:19, Jesús está hablando y dice: ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace. Porque cualquier cosa que hace el padre, lo hace también el hijo. La pregunta es: ¿qué es lo que estoy haciendo? Y si lo quiero ver en mi hijo, ¿qué tipo de fuente he sido? ¿Qué hábitos? ¿Qué costumbres? ¿Qué actitudes? ¿Qué maneras de pensar? ¿Qué acciones? ¿Qué palabras han salido de mi boca? Todo lo que hace el Padre, dice, cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¿Quién contaminaría un río sabiendo que su familia está bebiendo abajo? Si aquí está el río y mi familia está ahí, ¿quién echaría o quién contaminaría? Pues no, porque está la familia allá abajo. Y muchas veces contaminamos como padres nuestro propio ser, nuestra manera de pensar. Contaminamos no en lo que recibimos, contaminamos en lo que hemos visto, en lo que producimos, en lo que recibo, en las costumbres, en actitudes, maneras de pensar. Y como fuente o como causa primaria, van a dar a la familia, van a dar a mis hijos. Cuando te conectas a la fuente, dice, del Padre, a la fuente de vida, a la fuente de Dios, es lo que recibes, vida. Tomas todo lo que necesitabas. Cuando te conectas a la fuente, que es una fuente de vida, empieza a purificar. ¿Sabes? Si este agua estuviera llena o entre tierra y lodo estuviera contaminada, y yo como fuente, pues puedo estar dando de lo mismo que tengo, porque no puedo dar algo que no tengo. Entonces, de lo mismo que hay en ti, de lo mismo que hay en ti, sea lo que sea, lo estoy dando a mi familia como fuente. Pero si yo voy, por más sucia que esté esta agua, si yo voy a la fuente y pongo mi recipiente y me conecto yo mismo, déjame decirte que por más sucio que esté esta agua,
tarde o temprano empieza a salir toda esa suciedad. Lo puedes ver incluso con lodo negra, y empiezas a ver, ¿no? Cómo se empieza a cristalizar el agua. Empieza a cristalizarse todo lo sucio, todo lo contaminado, todo lo que estaba ahí empieza a salirse, ¿no? Porque hay una fuente mayor, hay una fuente que no se acaba. Entonces, ahora sí, conectado a la fuente, tú obtienes todo lo que necesitas. Empiezas a ser limpio. Entonces así puedes decirle a tu hijo: toma, ten. Como esa fuente, como padre, puedes darle con toda confianza de lo que has recibido. No puedes dar algo que no tienes. Entonces Dios, al crear al ser humano, ese hagamos, se hace Él mismo la fuente del ser humano. Todo lo creado es creado con una fuente. Los peces tienen la fuente. Las plantas tienen una fuente donde reciben todo. Los animales tienen una fuente. Cuando llega el ser humano, no le habla a nada más, sino dice hagamos, se hace Dios mismo la fuente. Entonces, cuando yo me conecto a esa fuente de vida, yo puedo obtener todo lo que necesito y entonces puedo transmitir a la siguiente generación. Puedo transmitir un modelo correcto, puedo transmitir lo que he recibido. El Padre, número 3 y 4, y estas son las últimas dos. El Padre da dirección y propósito. ¿Qué es lo que da dirección y propósito? Salmo 127, 3 y 4 dice: dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Y hace esta comparación: como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Ahora, ¿cuántos sabían, no, que los hijos son una herencia del Señor? ¿Cuántos sabían que los hijos son una recompensa? Podemos decir, bueno, pues ¿qué recompensa me gané? Pero aquí dice, los hijos son una recompensa. Y cuando lo empezamos a ver de esta manera, no como los hijos como una recompensa, le damos la importancia a la fundación o a la función que cumplimos como padres. El Padre da propósito. Dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos. El Padre da propósito. Hoy en día puedes ir, no sé, a Academy, o puedes ordenar tus flechas a donde tú quieras. Si quieres flechas, no sé. Pero cuando no había nada de esto, el guerrero tomaba, ¿no? O miraba ya una madera, ya la tenía ahí lista. Y ya tenía un propósito de antemano. Sabía cuál era la que iba más, cuál sería más derecha, perdón. Ya tenía un propósito para eso, de todo lo que tenía. Tomaba, ¿no? Y separaba algo para hacer estas flechas. Un guerrero sin flechas, bueno, no es un muy buen guerrero. Entonces, desde el momento que miraba la madera, había un propósito en su mente. Desde el momento en que miras tú a tu hijo, debe que haber algo en ti, debe que haber un propósito. El Padre da propósito. El guerrero determina el propósito de la madera. Lo puede usar para muchas cosas, pero no lo haría muy buen guerrero.
¿Qué tal si se le acabaron las flechas? Bueno, vamos a hacer una silla, vamos a hacer un macetero, no sé, lo que tú quieras. Desde el momento que miras a tu hijo, desde el momento no que tú miras o que sabes, empiezas a ver un propósito en mente, empiezas a ver algo. El Padre da propósito. Juan 12:49 dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Este es Jesús hablando. En otras ocasiones, Jesús dice: mi propósito, yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10. Otra versión dice: mi propósito es para darles vida. En otra parte dice: mi propósito es predicar el evangelio del reino. Entonces conocía muy bien el propósito, esa conexión, esa relación con el Padre. Le hacía entender muy bien los propósitos. El Padre da propósitos. No es demasiado temprano, déjame decirte, y no es demasiado tarde para empezar como padre, dar propósito. Romanos 9:21 dice: o no tiene autoridad el alfarero. Está hablando de lo que tú puedes crear. No tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso, para usos especiales y otras para fines ordinarios. ¿Qué es lo que estamos haciendo como padres? ¿O cuál es el propósito? Sabes, el Padre da propósito. Y aquí dice que hay un derecho. Está haciendo esta comparación. Así como el alfarero puede hacer, pues, es su masa. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que haga lo que quiera. El guerrero tiene sus maderas, ¿qué va a hacer? Bueno, pues no sé, lo que él quiera. Va a hacer, no sé, una carne asada, va a usar la madera, pero no tiene flechas, no sé, pues es su derecho. El alfarero dice tiene autoridad para hacer vasijas especiales y otras para fines ordinarios. El Padre da propósito. Déjame decirte. Y como padres, nosotros tenemos esa autoridad, ese derecho. Cuando ves a tu hijo, ¿qué es lo que ves? El Padre da propósito. ¿Qué vamos a crear en ellos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tipo de instrumento? ¿Qué tan filoso va a ser la flecha? El Padre da dirección. Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. El mejor modelo que tenemos no es el modelo que Jesús viene a presentar. Y presenta al Padre. Y él conocía muy bien la dirección. Decía en diferentes partes, dice: me es necesario ir a esta ciudad. Había una necesidad. ¿Por qué? Porque sabía la dirección en la que iba. 3 veces anunció su muerte. ¿Por qué? Porque sabía la dirección a la que iba. El Padre da dirección. El Padre da propósito y da una dirección. Cuando me acerco al Padre, el Padre dará una dirección a mi vida. Cuando yo me acerco
a papá, cuando yo me acerco al Padre, Él me va a dar una dirección. Muchas veces decimos, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? No sé a dónde ir. Cuando me acerco a papá, cuando me acerco al Padre, Él me va a dar propósito y me va a dar una dirección. Es la característica, son las características. El arrepentimiento habla de dirección, de cambiar de dirección. Entonces, cuando tenemos ese encuentro con el Padre, cuando me acerco, cuando me conecto, voy a recibir dirección, voy a recibir propósito. Dice este versículo que los hijos son como las flechas en las manos del guerrero. Nuevamente, a ti, papá, tus hijos son como flechas en tus manos. Tú les darás propósito desde que nacen y les darás dirección. Los afilarás, los amoldarás. ¿Hacia dónde están dirigidas tus flechas? ¿Hacia dónde están dirigidos tus hijos? ¿Hacia dónde están apuntando? Modelos incorrectos tendrán como resultados incorrectos. Modelos incorrectos han apuntado a generaciones, a las drogas, al alcohol, a vicios, a malos hábitos, a malos resultados. El no conectar a una generación con la raíz, con la fuente, va a generar una falta de identidad, va a apuntar a diferentes cosas. Dios como Padre te quiere mostrar el modelo correcto, el modelo indicado, el modelo de paternidad para poderlo transmitir. Por eso son importantes los modelos. Por eso Dios hace uso de modelos, para que yo pueda entender las características. Bueno, si sé que Dios es el Padre, ¿cuáles son las características del Padre? El Padre provee. Entonces, cuando a mí me hace falta algo, yo voy al Padre. El Padre cuida. Entonces, dentro de todas las características, yo puedo activarlas. Por eso son importantes los modelos. Por eso Dios hace uso de estos modelos, para yo poder activar estas características. Sí, pero para yo también poderlas multiplicar, para yo tener el modelo correcto de lo que es la paternidad y poderlo transmitir a mis hijos. Dios quiere asegurar la siguiente generación, pero te quiere asegurar a ti primero. Quiere empezar con esta generación. Efesios 4, 5 y 6 dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Junior, can you come in? Dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Tenemos un solo Padre que está sobre todos, por medio de todos y en todos. El legado del Padre no está en las posesiones que deja, sino en el referente que se convierte. Las posesiones se pueden perder, pero el referente en el que te conviertes, el modelo en el que te conviertes, es ese legado, lo que transmites. Lo puedes ver, ¿no? Hay tantos negocios, bueno, donde trabaja mi mamá, un negocio que ha funcionado por tantos años.
pero no hubo alguien a quien transmitir, incluso aunque tenía hijos. Y así hay muchas personas, así hay muchos negocios que son muy buenos, no sé, en la parte de la comida, lo que tú quieras, el tipo de negocio. Pero cuando se muere una generación, no hubo esa conexión. El legado del padre no está en las posesiones que tiene, sino en el referente que se convierte. En Lucas 11:13 dice esto, mira, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Dice, si nosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, las cosas que le dé no me hacen buen padre. Dice aquí, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas. A veces pensamos, ¿no?, que con dejar algún terreno, alguna cantidad, con dejar algún negocio, pues ya la hice. Pero las cosas que dejas, lo material, no es significado de una paternidad correcta, sino en el referente que te conviertes. Yo le puedo dar buenas cosas a mi hijo y aún tener un modelo distorsionado de lo que es la paternidad. La mayor herencia que le puedes dejar a tus hijos no es una cantidad, no es una casa, no es una compañía, porque eso se puede perder. La mejor herencia que le puedes dar a tus hijos son los modelos correctos y las enseñanzas de verdad, de la verdad que te hicieron obtener eso que tienes. Yo le puedo heredar a mi hijo, no sé, la cantidad que quieras, $1,000,000. Pero si yo no hago la conexión y él pierde ese dinero, jamás lo va a volver a producir. Pero si yo lo conecto y le enseño los modelos correctos, él puede perder esa posesión, puede perder ese carro, puede perder esa casa, pero teniendo el modelo correcto, lo va a volver a recuperar. No es solamente las posesiones, sino en el referente que te conviertes. Lo que estás transmitiendo no es solamente dar, sino transmitir. ¿Cómo obtuve esto? ¿Cómo llegué aquí? No es solamente dar, no es solamente dejar. Sabes, te decía, nuestros padres nos enseñaron a trabajar y lo hacemos muy bien, pero tenemos que transmitir más que eso. Tenemos que ser un referente de modelos correctos. Tenemos que ser un referente de integridad, un referente de firmeza, un referente que conecta una identidad, que conecta a la siguiente generación, un referente que le da raíces. La mayor herencia que les puedes dar son modelos correctos, las enseñanzas de verdad. El legado del Padre está en el Hijo. Mientras el Padre vive, pues todavía está operando. No hay legado todavía. El legado del Padre está en el Hijo, en el referente que te
te conviertas. La pregunta es, ¿qué es lo que está garantizando que tus hijos van a empezar desde lo más alto de ti? ¿Qué es lo que garantiza que el lugar donde llegue yo al final de mis días, ahí van a empezar mis hijos y no van a batallar con lo que yo batallé? Debe que haber una diligencia de mi parte para mostrar la palabra de verdad, lo que he aprendido, lo que he enseñado. Hay un solo Dios y Padre de todos. Como Padre, Él cumple estas funciones. Como Padre, Él es la fundación y puedes edificar porque ha permanecido. Como Padre, Él es la fuente y te llama hijo. Conéctate a la fuente gratuita, a la fuente de vida. Como Padre, Él da propósito. Como Padre, Él da dirección. Este es el impacto del Padre en los hijos. Cuando yo me acerco, sé que encontraré firmeza en Dios. Cuando yo me acerco, sé que encontraré esa seguridad, esa fuente. Todo lo que necesito lo puedo obtener. Cuando yo me acerco, sé que encontraré dirección. Cuando no sé a dónde ir, cuando me acerco, sé que encontraré ese propósito. Y Dios nos está llevando en este día a ver este modelo y también a multiplicarlo. Padres de familia, hacernos estas preguntas. ¿Qué tipo de fundación he sido? ¿Qué tipo de fuente? ¿Qué dirección le he dado a las flechas? ¿Qué tanto filo les he sacado para un sistema, para un mundo que es difícil? Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.casadelreinohouston.com. Mándanos un mensaje por Facebook o por nuestra página web. Te esperamos.